¿Qué tal, estudiantes del segundo curso científico y primer curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. El tema que hoy vamos a desarrollar: tipos de fuerza, de campo y de contacto, masa acoplada. Vamos a recordar algunos conceptos básicos. Masa es una propiedad inherente a la materia. Peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Diagrama de cuerpo libre. Es un esquema donde indica sobre el cuerpo las fuerzas que actúan sobre el mismo. Fuerza es la interacción de los cuerpos, es una magnitud vectorial que, actuando sobre un cuerpo, es capaz de modificar su estado de reposo o movimiento. Por lo tanto, puede provocar aceleración escalar, angular o deformaciones. Tipos de fuerzas. Fuerza de campo. Se da cuando se ejerce una fuerza existiendo cierta distancia entre los cuerpos. Ejemplo, cuando cae un cuerpo, un imán atrae a un alfiler, etc. Son fuerzas de interacción a distancia: la fuerza gravitatoria, eléctrica y magnética. Fuerza de contacto. Cuando las fuerzas entran en contacto, ejemplo, cuando nos apoyamos sobre una pared, empujamos un banco, escribimos, pateamos una pelota, nos colgamos de una soga, empujamos un auto, etc. Son fuerzas de interacción por contacto: la fuerza normal, empuje, tensión, rozamiento, elástica, etc. Fuerza de reacción normal es la relación que ejerce un plano de apoyo sobre cualquier cuerpo u objeto ubicado sobre el plano, cuya intensidad es igual a su peso. Aquí tenemos el gráfico donde se representa tanto la fuerza normal y también el peso que actúa en sentido contrario que la normal. Por lo tanto, tenemos la ecuación: fuerza de reacción normal menos peso es igual a 0, o sea, fuerza de reacción normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza de reacción normal es igual a la masa por la gravedad. La fuerza de reacción normal es una fuerza ortogonal al plano de apoyo. Para tener en cuenta, la fuerza normal no es un par de reacciones del peso, sino una reacción de la superficie a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre ella. Al considerar el peso del cuerpo, en él actúan dos fuerzas de la misma intensidad y de distintos sentidos, y como forman entre sí un par de acción y reacción, ellas se anulan. O sea, en sencillas palabras, a toda acción hay una reacción. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Esta ley de acción y reacción se da cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Por lo tanto, a toda acción corresponde una reacción, con la misma intensidad, dirección, pero de sentido contrario. La aceleración que adquirirá cada cuerpo es inversamente proporcional a la propia masa. Por lo tanto, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B. El cuerpo B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre el cuerpo A, de igual módulo y dirección, aunque de sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda, fuerza de reacción. Fuerza-peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los objetos situados en el campo gravitatorio. La fuerza-peso siempre tiene la misma dirección y el sentido que la aceleración de la gravedad. Fuerza de tracción en un hilo. Cuando estiramos un hilo ideal, inextensible y de masa despreciable, en sus extremos aparecen fuerzas de la misma intensidad llamadas fuerza de tracción, que se simboliza con la letra T y que también se le puede llamar tensión. Algunos ejemplos tenemos aquí en el gráfico: este tipo de fuerza de tracción. Fuerza de rozamiento es la fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento. Como se puede observar ahí en la imagen, una persona está tratando de mover una caja. Entonces, la caja opone una resistencia al ser movido. En este caso, la superficie puede ser porosa o lisa, puede tener alguna rugosidad y eso detiene el desplazamiento. Entonces, acá tenemos la fuerza que provoca el movimiento, que es ejercida por el hombre en este caso, y la fuerza de roce que en este caso también se opone al movimiento. La ecuación de la fuerza de rozamiento, entonces fuerza de rozamiento es igual
al coeficiente de rozamiento o unidad, que tiene una unidad adimensional. Después está la normal, que son todos los componentes de este tipo de fuerza. Aplicaciones de las leyes de Newton. Masas acopladas. Se ha estudiado en contenidos anteriores que las leyes de Newton tienen numerosas aplicaciones en la vida cotidiana, ya que describen la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo debido a dichas fuerzas. Estas constituyen los principios fundamentales para analizar el movimiento de los cuerpos. A diferencia del contenido anterior, ahora analizaremos las siguientes situaciones que se dan cuando dos o más cuerpos son sometidos a la acción de una fuerza. Es así que tenemos las masas acopladas. Situaciones problemáticas. Un auto en reposo de 20 kilogramos de masa sobre una ruta horizontal es jalada horizontalmente por una fuerza de 60 newton en forma horizontal. Utiliza gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Calculo. Diagrama del cuerpo libre, la aceleración del auto, y la letra C nos pide calcular la reacción del plano de apoyo o la normal. Tenemos como datos: masa es igual a 20 kilogramos, la velocidad es igual a 0, la fuerza que tenemos aquí es igual a 60 newton y la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos las siguientes incógnitas. Nos pide determinar el diagrama de cuerpo libre, la aceleración y también la normal. En este caso las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. La normal o la reacción del plano de apoyo es igual al peso. Por lo tanto despejamos esta ecuación. Tenemos la normal es igual a la masa por la gravedad. Y también tenemos otra ecuación de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Bien, pasamos a la parte de solución. Representamos el diagrama del cuerpo libre. Tenemos aquí el automóvil, que tiene un peso de 20 kilogramos, que viene a ser el peso y que ejerce esa magnitud, es ejercida hacia abajo. Opuesto al peso tenemos la normal, que actúa en sentido contrario, para que el objeto pueda quedarse sobre la superficie y no se hunda. Tenemos la fuerza de tracción, o la fuerza que jala al automóvil hacia adelante. En este caso es hacia la derecha. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza de resistencia o de reacción, que es propia de la superficie. Y con esto ya representamos completamente el diagrama de cuerpo libre. Pasamos a resolver la segunda incógnita, en la cual nos pide calcular la aceleración. Tenemos nuestra ecuación general de la fuerza, que es igual a masa por aceleración. Despejamos en este caso aceleración. Aceleración pasa del segundo miembro al primer miembro. La fuerza estaba en el primer miembro dividiendo, pasa multiplicando. La masa está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora le ponemos los valores numéricos. La fuerza es igual a 60 newton. La masa es igual a 20 kilogramos. Descomponemos newton en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado para poder simplificar con kilogramos. Simplificamos kilogramo con kilogramo y nos queda metro sobre segundo cuadrado. 60 dividimos con la calculadora por 20 y nos da un resultado de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos a resolver la tercera incógnita, donde nos pide calcular la reacción del plano de apoyo o la normal. La reacción del plano de apoyo es igual al peso, que a su vez es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, entonces, la normal es igual al peso, que es igual a 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos 20 kilogramos por 9,8 y nos da con la calculadora un resultado de 196. En este caso, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Entonces tenemos como resultado la normal es igual a 196 newton. Pasamos al siguiente problema. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento Fr que se opone al avance del carrito? Extraemos los datos. Tenemos como dato masa 25 kilogramos. Tenemos fuerza 80 newton.
la aceleración, que es igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la incógnita en este caso nos pide calcular la fuerza de rozamiento, o con su símbolo Fr. La ecuación de la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza menos fuerza de rozamiento, que es igual a masa por aceleración. Es importante, antes de avanzar, determinar el diagrama del cuerpo libre, en este caso del carrito. El carrito tiene una masa de 25 kilogramos. Esa masa actúa hacia abajo por acción de la gravedad. Entonces ahí tenemos el peso que actúa hacia abajo. Y en sentido contrario tenemos la normal que actúa hacia arriba para que el objeto pueda quedar sobre la superficie. Tenemos una fuerza que actúa sobre el carrito hacia la derecha, en este caso, que es de 80 newton. Y hay una fuerza que se opone a esa fuerza de tracción, que se le conoce como fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento puede ocurrir por el tema del terreno, la porosidad de la superficie, etc. Pasamos a la solución matemática. Entonces tenemos la fuerza, que es 80 newton, menos la fuerza de rozamiento, que es nuestra incógnita, que es igual a la masa de 25 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces realizamos la multiplicación primeramente. Multiplicamos 25 kilogramos por 0,5 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos 12,5 newton. Ahora despejamos. 80 newton que estaba en el primer miembro pasa en el segundo miembro, restando con 12,5. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 80 menos 12,5. Realizamos con nuestra calculadora y tenemos un resultado de 67,5 newton. Pasamos a la siguiente situación problemática, donde dice: dos bloques A y B de 20 kilogramos y 40 kilogramos de masa en reposo están unidos por un hilo sobre un plano horizontal. Sobre ello actúa una fuerza de 100 newton. Esta fuerza es aplicada sobre el cuerpo A, admitiendo que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Calculo diagrama del cuerpo libre, la aceleración del sistema y la tensión. Extraemos los datos. Fuerza es igual a 100 newton, masa del cuerpo A es igual a 20 kilogramos, masa del cuerpo B es igual a 40 kilogramos. La incógnita, tenemos el diagrama del cuerpo libre. En el B nos pide la aceleración y en la letra C nos pide la tensión. La ecuación: fuerza es igual a masa A por aceleración más masa B por aceleración, y la tensión, que es igual a masa B por aceleración. Pasamos a la parte de solución. Entonces representamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos en este caso nuestro bloque A, tenemos el bloque B y también tenemos la fuerza que actúa sobre ambos cuerpos a través de este hilo. Y el diagrama del cuerpo A o el bloque A es el siguiente. Tenemos el peso A que actúa hacia abajo, la normal A que actúa hacia arriba, tenemos la fuerza que ya dijimos que actúa sobre ella y la tensión. En este caso el cuerpo A le está estirando al cuerpo B. Tenemos también el bloque B que tiene su peso B que actúa hacia abajo y también la normal B que actúa hacia arriba y la tensión que tenemos aquí en el medio. Entonces ahí tenemos totalmente ya representado nuestro diagrama del cuerpo libre. Calculamos entonces la aceleración del sistema y despejamos nuestra ecuación que teníamos originalmente y tenemos entonces fuerza menos fuerza B por A, que es igual a la masa A por la aceleración. Esto despejamos entonces y tenemos fuerza A por B, que es igual a masa B por A. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la masa A por la aceleración más la masa B por la aceleración. Muy bien, la fuerza entonces a su vez va a ser igual a la suma de la masa A más la masa B multiplicado por el factor común, en este caso, que es la aceleración. Despejamos la aceleración, entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido masa A más masa B.
Representamos seguidamente los símbolos con sus números correspondientes. Entonces tenemos aceleración va a ser igual a 100 newton dividido 20 kilogramos más 40 kilogramos. Realizamos la suma, tenemos entonces 60 kilogramos. 100 newton dividido 60 kilogramos es igual a 1,666. Por lo tanto se puede redondear a 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, pasamos al cálculo de la tensión, que es de la letra C. La tensión va a ser igual a masa B por aceleración. Tenemos entonces masa B, que es 40 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos con nuestra calculadora y tenemos un resultado de 66,8 newton. Los demás ejercicios y situaciones problemáticas queda a cargo de ustedes, estimados estudiantes.